Bueno, muy buenas tardes, hermanos. Es una alegría poder reunirnos esta tarde, una tarde de jueves, donde están muchas personas, más de las que podíamos esperar, porque es un día laboral, es un día que es bastante temprano con respecto a los horarios donde todos salimos de trabajar. Es una alegría que podamos reunirnos, haber alabado al Señor, haber podido orar como comunidad. Y ahora nos toca compartir una palabra. Y como no soy suficiente y como soy muy imperfecto, voy a pedir que el Señor me ayude y me guíe, si me acompañáis en oración para poner esta palabra delante del Señor. Padre Santo, te agradecemos, Señor, por este momento que tú nos permites como iglesia compartir, Señor, con este gozo, esta alegría. Te hemos alabado, te hemos ensalzado, te hemos adorado, Señor, no simplemente con las palabras, con la música, con las letras, sino que hemos puesto nuestro corazón, Señor, y hemos venido a adorarte. Te hemos presentado delante de ti nuestras peticiones, nuestras cargas, nuestras luchas, nuestras intercesiones, pero ahora queremos escucharte. Y para ello, Señor, queremos despejar nuestra mente, dejar nuestra alma aquietada, tranquila, en paz, dejando de lado cualquier pensamiento que nos quiera distraer, alejarnos de lo que tenemos que hacer al salir de aquí. Queremos estar concentrados para que cuando tú nos hables, oigamos. Y por eso te rogamos que tú, en este vaso de barro que has colocado la responsabilidad y el privilegio de compartir esta palabra, que tú puedas ayudar, Señor, para que sea guiada en tu verdad. Que no ponga nada de mi cosecha propia, personal. Yo no tengo nada que enseñar a nadie, pero al Señor tú, por favor, abre las ventanas en los cielos para que tu presencia espiritual sea aquí para transformarnos, no solamente para informarnos sobre tu palabra, sino para que podamos tener más convicción de pecado, de justicia y de juicio, Señor. Te agradecemos por este momento en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mis queridos hermanos, comenzó nuestra oración comunitaria, el hermano Ernesto, y mencionó justamente que Dios nos perdone nuestros pecados, ¿no? Y sabemos, o tenemos alguna idea de los pecados. Como decía nuestro hermano, todos los pecados son una ofensa a Dios. Todo el pecado es no responder a los requerimientos de la santidad de Dios. Están las personas que aún no han venido a Cristo a limpiar sus pecados y a recibir el perdón para vida eterna. De esos no voy a hablar, porque esta prédica no tiene nada que ver con ello, porque un pecado o 1000 pecados es exactamente igual. Si no vienen a Cristo, ya están condenados. Entonces, por más que se quiten algunos pecados, no les va a cambiar. Por más que de aquí al resto de su vida no vuelvan a cometer pecados, no hay solución. Porque el único medio para recibir gracia y perdón es nuestro Señor Jesucristo. A partir de ahí, nosotros que hemos venido al pie del Señor, que hemos nacido de nuevo, que hemos comprometido nuestra vida para seguir al Señor, seguimos pecando. Y vamos a hacer algunas puntualizaciones sobre el pecado, ¿no? Porque si bien de manera general, como decimos, bueno, todo es pecado, cualquier cosa es pecado, un pensamiento a una acción. Ahora, no todo pecado tiene la misma raíz, la misma consecuencia y la misma forma de volver de él, aunque todos necesitamos gracias en todo momento. Vamos a hablar de lo que es lo esencial, que es el pecado, ¿no? Hemos oído que el pecado es, en la palabra griega que significa es errar al blanco o no aceptar. ¿Qué implica esto? No llegar a la plena santidad de lo que exige Dios, a la perfección. Entonces ahí entramos todos. No podemos llegar de ninguna manera. Entonces, un solo pecado de eso ya nos condena. Pero por la gracia del Señor Jesucristo hemos aprendido de que Él, al convertirnos a Él, al poner nuestros pecados y nosotros identificarnos con Él en su cruz, hemos muerto a nuestros delitos y pecados. Y Él ha limpiado nuestros pecados pasados, presentes y futuros, porque la obra ha sido completa. ¿Qué pasa? ¿Quiere decir esto que ahora podemos pecar todo lo que queremos? De ninguna manera, como dijo Pablo. ¿Quiere decir que esto ya no nos va a afectar? De ninguna manera. Vamos a empezar
haciendo una diferencia, y le voy a pedir por favor, hermana, que nos ponga Éxodo 34, 6 y 7. Es cuando se manifiesta Jehová a Moisés, ¿no? Y les salen unas cosas muy interesantes. Y pasando Jehová por delante de él, de Moisés, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte y misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. O sea, no son tres sinónimos diciendo lo mismo. Y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Está el primer nivel, que hablamos del pecado, que es el pecado, es no llegar a esa plenitud. Un pensamiento, una omisión, un error, una falta por debilidad, por descuido, y es el nivel más básico. Es algo que nosotros de ninguna manera podemos tener control a veces. No podemos tener control sobre nuestros pensamientos totalmente. Podemos pensar mal, tener un momento, pero es un pecado puntual, que no es premeditado, que ofende a Dios, que sigue siendo pecado. Pero vamos a poner un ejemplo, ¿no? El apóstol Pedro. El apóstol Pedro amaba a Jesús, confiaba en él estaba dispuesto a dar su vida, su espíritu estaba dispuesto a seguirlo. Yo te seguiré hasta la muerte y nunca te negaré. Pero llegado el momento, cuando vio que a ese ser intocable, que tenía poder sobre la naturaleza, sobre las personas, sobre la vida, sobre la muerte, lo tratan como una persona de carne y hueso y que no se defiende. Entonces, si al maestro le hacen eso, entra en pánico y entra en temor. Y dice: tú andabas con él, y lo niega. ¿Pedro tenía pensado hacer eso? Él pensó, premeditó, no. Fue un momento que no soportó la presión, que no soportó el miedo, el pánico, algo humano, y cayó por debilidad. Cuando el Señor lo miró, después de negarlo 3 veces, Él dice que lloró amargamente. Él se arrepintió y volvió a los pies de Jesús. Después conocemos que el Señor lo restauró, porque se arrepintió sinceramente. Pero, aún así, tuvo consecuencias ese pecado, porque Él se sintió avergonzado, porque Él sintió temor, porque Él en sí mismo algo emocional, psicológico, en todas las áreas de su vida lo afectó. Él después aparece el Señor cuando estaban todos los discípulos, Él lo ve resucitado, pero aún así Él se va a pecar. Él tenía una misión. Él tenía que, después de ser restaurado, venir a sus hermanos. Tenía una misión de predicar el Evangelio, pero Él se había alejado. De alguna manera su vergüenza, perdió su confianza, se sintió humillado, y el Señor Jesús lo restauró. La gracia y la misericordia de Dios con un corazón arrepentido. Y ahí estamos todos, y ahí podemos caer, y es algo que no podemos evitar. Un pensamiento, una reacción, vamos con el coche y alguien se nos cruza y le pegamos un insulto. ¿Es pecado? Claro que es pecado. Ahora, yo me puedo arrepentir, no lo he podido evitar, visto carne todavía, no puedo ser un santo inmaculado, pero sí tengo que reconocer mi pecado, porque tengo que ir y confesar los pecados. Señor, yo hice esto, quizás para mí es una tontería, quizás por ahí en un momento de debilidad en mi trabajo, y cometí algún error, nadie me vio y me dice: ¿alguien sabe quién tiró esto, quién rompió tal? Yo me callo, o digo que yo no fui, pues es pecado. Es un momento de debilidad, es un momento que caí, que me sentí mal por hacerlo, y pensé, digo esta mentira y me libro de un mal mayor. No se justifica delante de Dios, pero Dios conoce esas situaciones y venimos a Él. Esa es la primera palabra, que en el griego se llama satash, ¿no? Porque cuando ahí le leemos pecado, parece que es lo mismo, como el amor, que parece que el amor es todo lo mismo, que es ágape, filios, ¿no? La palabra griega es muy rica. Hay otra palabra que es pesham en hebreo,
que tiene ya un peso diferente. Ya si en el caso del pecado es fallar al blanco, no llegar a la excelencia, esto ya incorpora voluntad y premeditación. Estamos hablando de la transgresión, ¿no? Es un pecado de transgresión. ¿Qué es transgresión? Cuando tú ya conoces y sabes que algo está mal, no fue por un acto, por un impulso, sino que tú sabes conscientemente que vas a pecar. Y eso ya tiene otras consecuencias. Sigue siendo pecado, porque no hablamos de pecados pequeños y pecados grandes. Sigue siendo pecado, pero tiene consecuencias diferentes delante de Dios. Porque tú ya conoces, ya no es alguien que está aprendiendo y, mira, yo no sabía que ser envidioso era pecado, yo no sabía que esto era pecado, yo no sabía que murmurar era pecado. Tú ya tienes un conocimiento y a pesar de eso, conscientemente vas y transgredes una línea del Señor. Vamos a tener un ejemplo. Y el ejemplo más conocido es el de Saúl. El Señor le dijo que cuando derrote, ¿no?, al pueblo, en la batalla le iba a dar la victoria y que matara a todas las personas, que no dejara a nadie vivo, ni siquiera agarre nada como botín, ni animales, ni absolutamente nada, porque estaba todo contaminado, todo pecaminoso. Dijo, nada, yo le voy a dar la victoria y tú te vuelves. ¿Qué hizo Saúl? Por su cuenta propia, le perdonó la vida al rey Agag. Y también se trajo de los mejores animales, ¿no? Porque en esa época se vivía de esas cosas, se vivía para muchas cosas, y se las trajo. Sabía que Dios le había dicho que no lo haga, cruzó esa línea. Luego viene Samuel y lo confronta, y él se hace religioso. No, es que yo traje los animales para darle servicio a Jehová. O sea, quiere encima tapar su pecado. Ya no es un pecado que cometo, que confieso delante de Dios, sino que además lo intento tapar. Como que hago algo de conciencia y lo intento tapar. Y ya es otra cosa delante del Señor, tiene otro peso. Y las consecuencias son ya diferentes. Porque ya estás transgrediendo, estás prevaricando, ¿no? O sea, cuando se habla de un juez que prevarica es que, bueno, tú puedes equivocarte según la ley, pero un juez conoce las leyes y no puede dejar libre al culpable porque es prevaricar. Es ir en contra de la ley conscientemente. Ellos la conocen, por eso la prevaricación es algo que se le aplica a los jueces. A nosotros no nos meten preso por prevaricación. Entonces, cuando nosotros tenemos ese conocimiento, ya nosotros ya somos responsables delante de Dios de muchas de esas cosas. ¿Y qué pasa? Ya no solamente se trata de, como Pedro, me di cuenta que hice mal, me arrepiento, te pido perdón y no lo vuelvo a hacer. No, porque tú antes de pecar, como dice la palabra, como habló el hermano de la tentación, cuando llega la tentación, juntamente con eso te da la salida. O sea, tú sabes que vas a pecar y el Espíritu Santo, si eres hijo de Dios, te lo está diciendo. No lo hagas, sabes que está mal, no hagas eso, no cierres aquello, no digas tal cosa, no cometas tal pecado, cuida tus ojos, te lo va advirtiendo y tú traspasas eso, transgredes. Ya me es complicado, porque ya está formando parte de un hábito, de una costumbre y te puede perjudicar. ¿Qué pasó con Saúl? Pues Saúl ese mismo día perdió el reino. No fue como Pedro, que Jesús dijo, bueno, te descarto como apóstol. No, lo restauró. Ya esta persona, ya transgredió, tiene otras consecuencias para nuestra vida. Hablamos como cristianos y si cometemos un pecado de transgresión, también podemos ser perdonados. Pero ya es más difícil porque ya has tenido una conducta que tú empiezas a perder un poco el temor de Dios. Porque si el Señor te habla que no hagas tal cosa y tú la transgredes, ya es un problema más grave. Esto puede llevar a arruinar muchas otras cosas. Cuando David vio a Betsabé, pues miró una mujer hermosa bañándose, pues se quedó, pegó con sus ojos, perfecto, hubiera quedado ahí, hubiera pedido perdón. Él avanzó. Ella después preguntó por ella, sabía que era casada, ya transgredió. Ya él sabía que ya ahí no podía cruzar esa línea. Ya es diferente. Entonces tenemos la transgresión y eso puede arruinarte por años. Un pastor, cualquier otro que tenga un ministerio, podemos pecar y caer como Pedro.
pero restauramos. Pero si nosotros transgredimos a conciencia y lo hacemos de continuo, pues podemos perder el ministerio. Puedes perder a tu familia, puedes perder tu trabajo, puedes perder lo que has construido durante años por algo que te has traspasado. ¿Eso afecta a nuestra salvación? No, porque la obra es de Cristo. Yo no voy a ser salvo porque yo no transgreda, pero sí va a afectar mi vida. Y Dios lo que no quiere es que tengamos una vida angustiados, arruinados, amargados, tristes, porque no podemos. Por eso, por el amor de Dios, nos dice, no lo hagas, porque te va a hacer daño. No es que haces esto, Dios te va a castigar. No, ya tiene sus consecuencias, ya quedas, ya es como que tú te deshaces. No tienes temor de Dios y lo dejas. Y eso es más complicado. Ya no fue por una cuestión de miedo, sino por una cuestión de avaricia, algo que se está formando en su corazón. Ese es el último paso. El pecado que cometemos normalmente por impulso, la transgresión, que es ya conociendo, ya no vamos a ser los tontos, y luego hay otro nivel, que ya es mucho más complicado, ¿no? Que es la iniquidad. Y decimos, bueno, la iniquidad es también cuando se habla de pecado, que dice Evavim en hebreo, no sé si se pronuncia así, pero es Evavim, es la iniquidad, ¿no? Que la raíz de eso es torcer o desviarse. Ya tiene que ver con una cuestión de que tu carácter está siendo distorsionado. A base de transgredir, tu carácter se va formando de otra manera. Te vas volviendo una persona violenta, te vas volviendo una persona perezosa, ya tiene que ver con tu forma, ya es algo más profundo y más personal. Ya es diferente porque lo repites tantas veces que ya tu forma de pensar empieza a cambiar. Tú una vez, alguien puede trabajar, no sé, de un cajero en un restaurante y roba €1 y se arrepiente, pide perdón, restaura, porque tampoco es cuestión de hago daño, pero bueno, perdóname, tengo que restaurar, he hecho daño a alguien. Y otra cosa, cuando yo me habitúo, porque ya me acostumbré, porque yo fui matando mi conciencia, la fui apagando el Espíritu Santo que me está señalando, no lo hagas, llega un momento que dice, bueno, ahí te entrego, hazlo, no me escuchas, pagarás tus consecuencias. Y eso es más difícil, porque ya afecta nuestro carácter. Y nosotros podemos ver continuar el ejemplo de David. Y no se trata de juzgar a David, porque quizás somos nosotros peor que David, pero bueno, Dios puso este ejemplo muy importante para que tomemos nota, que tomemos conciencia. David, un hombre conforme al corazón de Dios. No podemos decir que era un hombre del mundo, un hombre conforme al corazón de Dios, que era una persona humilde, una persona valerosa, una persona que amaba a Dios. Y el poder le fue cambiando el carácter. Puede pasar a algún pastor, que una persona muy sencilla, muy humilde, lo pone como pastor y ya se cree que es importante, se cree que es la fresa, el dueño de la iglesia, el líder, y cambia su carácter y arruina su ministerio, porque ha ido cambiando su pensamiento, su forma de ser. ¿Qué pasó con David? David en ese momento, dice la palabra, como era costumbre de los reyes ir a la batalla, esa vez David se quedó. Ya antes había querido hacer un censo, que Dios dijo que no lo haga, porque quería ver sus posesiones, el territorio que tenía, los hombres que tenía. Quería hacer un censo, un recuento de todo lo que tenía, de todo lo que había acumulado. Y Dios le dijo, no lo hagas. Dios nos da advertencias. Dios nunca nos amanecemos, nos despertamos y ¿qué pasó? De repente el Espíritu Santo que tenemos nos lo va advirtiendo, pero lo desoímos y avanzamos. Y entramos en ese proceso de que cambiamos nuestro carácter. Empezamos, y David lo que hace es, ve a esta mujer, ¿no? Podría quedar así. Un cristiano que tiene que decir, bueno, caí con la mirada, me llamó la atención, pero lo desvío. Como dijo Jesús, ¿no? ¿Cómo yo voy a pecar contra Dios? Como dijo José, ¿no? En ese momento de tentación, ¿cómo voy a pecar contra Dios? El temor de Dios funciona en ti. Tú le das lugar al Espíritu Santo y tú tienes fuerza y poder en Cristo para superar esas cosas. La tentación no tiene poder porque el pecado no tiene poder sobre nosotros, simplemente si nosotros le damos lugar. Cristo ya
venció el pecado. Y nosotros estamos en Cristo. Y nosotros tenemos el poder en Cristo para vencer el pecado. Pero nosotros nos debilitamos. No es que el pecado sea más fuerte que nosotros somos muy débiles espiritualmente por esas pequeñas concesiones. Mira a esta mujer y ya habrá tenido una alerta. Ya pregunta por esa mujer, alguien va y dice, sí, es la esposa de Urías. Un general, fiel, para colmo. Porque si fuera uno de los malos, podría decir, bueno, moralmente se hubiera justificado, es que es un sinvergüenza. No, un soldado fiel. La manda a traer, porque él tenía autoridad y poder. Ya su carácter estaba ya bastante corrompido, sus pensamientos. La trae la fuerza, porque la Biblia dice que la fuerza no es que, dice, bueno, la tomó, y esa la tomó y se le echó por la fuerza, la violó, sin darle más vuelta. La mujer se vuelve e intenta tapar su pecado. No es que va, confiese, cometió, no, lo intenta tapar. Cuando viene le dice que está encinta, llama a Urías, intenta tapar eso, dice, bueno, ve a dormir con tu mujer antes de salir a la batalla, y como él no me está fiel, no, como voy a ir yo con mi mujer a disfrutar, me quedo aquí con los siervos del Señor antes de salir a la batalla. Y lo emborracha y lo quiere mandar, intenta tapar, ya es algo de carácter. Ya no era un error, ya no era una transgresión, ya era una iniquidad, ya en el corazón estaba maquinando maldad. Ninguno puede decir que no podemos caer en eso, ¿no? Si nosotros nos dejamos llevar, nos deslizamos, ¿cómo se va a caer? Continúa. Hasta el punto de algo que yo leí ayer que nunca había prestado atención, que me impactó muchísimo. Cuando llama, no me acuerdo el nombre, perdón hermano, a quien iba a llevar a la guerra, a la batalla, le da la carta a Urías, donde en la carta decía, póngalo en la primera línea y déjelo solo. Y yo me impacté, digo, ¿hasta qué punto? O sea, qué dañino. No, yo no lo había leído. O sea, que le da a Urías la carta donde le está diciendo que me mate. Y Urías va, no abre la carta y la entrega, y cuando el general la lee, lo habrá leído, habrá mirado a Urías, lo habrá leído, lo habrá mirado a Urías, me imagino, no sé, me trae una carta diciendo, ponme en el frente para que me mate. Luego, muere. Entonces, ya vemos otras cosas, ¿no? Ya vemos que no se trata de un simple error, ya implica no obedecer a la voz del Espíritu Santo, matar la conciencia, avanzar sobre el pecado. Cuando uno quiere tapar un pecado, lo hace con otro pecado más grande, y para tapar ese con otra mentira más grande, y llega un momento que tú ya te desbordas y ya eres capaz de cualquier cosa. Ya has desconectado al Espíritu Santo. Tú lo has dejado ahí, no lo escuchas, has apagado tu conciencia y avanzas. ¿Qué consecuencias tuvo esto? Porque después David se arrepintió y pidió perdón a Dios. Y leemos salmos de David diciendo el pecado contra el cielo y contra ti. O sea, se arrepintió sinceramente, y en el Salmo 51 él pide perdón por su pecado, por su transgresión y por su iniquidad. Por las tres cosas pide. Porque se dio cuenta que no es solamente te pido perdón por mi pecado. Tú tienes que saber en qué estado estás, si estás pecando, en qué estado estás. Porque a veces queremos decir, bueno, estamos en un pecado de transgresión o en una iniquidad, pensamos como decir, bueno, sí, no, perdona Señor y ya está, me arrepiento, ya está. No. ¿Por qué? Porque si tú estás habituado a la transgresión, vas a volver a transgredir. Si no hay un cambio en ti, si no hay la fuerza del Espíritu Santo, un arrepentimiento, y Señor, ayúdame para dejar de hacer esto y restaurarlo y no volverlo a hacer, entonces puede ser restaurado. Pero ya es mucho más difícil. Porque si yo por un equivoco, por un impulso, digo algo que no tengo que decir, pues es más fácil arrepentirme, porque no es algo habitual en mí. Cuando yo voy avanzando y ya dejo de escuchar la voz del Espíritu Santo, dejo de decir y transgredo, ya es mucho más difícil, porque yo ya he sido advertido. Quiere decir que a mí la advertencia en mi corazón, en mi pensamiento, la estoy deshaciendo. Ya es más difícil. Cuando ya se está transformado en tu carácter, ya es mucho más complicado. ¿Por qué? Porque
no es que has mentido por presión, no es porque has sido tú te has convertido en un mentiroso. Tú empiezas a hacer daño a las personas y después quieres pedir perdón y quieres todo solucionado. Pero tú no has cambiado, tú sigues con eso, tú ya es parte de tu carácter, ya lo haces voluntariamente y constantemente. Ahí tiene que intervenir el Señor y, como David dijo, crea en mí un corazón limpio y recto. Ya cambia, Señor, esto de mi carácter, ya arranca esto de mí. Yo en mis fuerzas, ya en mi voluntad, ya no puedo. Yo ya en todas las herramientas, las armas que me has dado para combatirla, ya no me han servido. Y ya hay que pedir a Dios, humillarse ante Dios y que Él nos cambie. Y Dios perdona, claro que perdona. Dios lo perdonó. Pero ¿qué consecuencias tuvo? El hijo de esa relación murió. Y después de eso, dijo Dios, nunca más va a haber paz en la casa de David, en el reino de David. Y las consecuencias fueron catastróficas. Absalón, su hijo, se levantó contra él, contra el reino. Después Amnón, otro hijo de otra esposa, violó a Tamar, a su media hermana, hermana de Absalón. Cuando se enteró Absalón, asesinó a su medio hermano. O sea, las consecuencias imprevisibles, tremendas. Entonces, podemos decir, bueno, todos los pecados son iguales, robar un litro de leche o robar para joyas No, todos los pecados son iguales en el sentido de que uno de ellos, cualquiera, ya nos aleja de la comunión con el Señor. Si no estamos en Cristo, uno de ellos cualquiera nos lleva a la condenación. Pero ahora estamos hablando de lo que ya hemos sido limpiados y librados de esas cosas. Y esto tiene una consecuencia, porque lo que leí en la segunda parte, dice que guarda misericordia millares, perdona la iniquidad, la rebelión del pecado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos, de los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Esto no quiere decir que lo que yo peco se lo transmito a mi hija, y mi hija se lo transmitirá a mi hijo, de generación en generación. Es que cuando tú en tu hogar, tú eres violento con tu esposa, tú eres irrespetuosa con tu esposo, tus hijos van a mamar esas cosas. Y lo van a tener como parte. Si tú en tu hogar te has convertido en una persona que no obedeces a Dios, que eres hipócrita porque vas a la iglesia, pero en tu casa haces cualquier cosa, pues tu hijo van a ver estas cosas. Después tú dirás a tu hijo todo lo que quieras. Pero ellos van a mamar la esencia esa de lo que ve en casa, de lo que vive en casa. Y va a ir formando su carácter. Y eso va a ir transmitiéndose. Porque tu hija, si no hay intervención de Dios, si esa persona no se arrepiente y vuelve a Dios, continuará haciendo lo mismo. Repetimos errores de nuestros padres. ¿No hemos oído alguna vez que, bueno, es que él es así porque, mira, su abuelo hacía esto, era una persona fría, no abrazaba a nadie, era una persona muy dura, muy recta, y el hijo fue así? Se convirtió en ese tipo de persona, muy exigente, muy prepotente, muy altivo, y después el hijo, lo mismo. Y estamos para que se corte eso en nosotros. Que nosotros podamos cambiar, que podamos ser transformados para que no sigan todas esas cosas a nuestros hijos. Para cambiar nuestro carácter y que nuestros hijos aprendan otra forma de comunicarse, otra forma de resolver los problemas. Otra cosa es llevar las cosas a Dios, orar en familia, hacer devocionales, llevar una vida conforme al corazón de Dios, y tus hijos aprenderán esa forma. Después, cada uno vive y se pueden ir por el camino que quieran, pero tú no tendrás la responsabilidad de lo que ellos hacen. Entonces, hay otro nivel, ya voy a ir avanzando más rápido, que ya es más complicada, ¿no? Y que es la abominación. La abominación es una palabra que está más de 100 veces en la palabra, que ya es cuando has pasado todas esas cosas. Cuando ya directamente no tienes ningún temor de Dios. Y esto aplica y afecta más a personas que tienen una responsabilidad sobre otros. Que no solamente caes tú, no solamente te perjudicas tú, y indirectamente a la gente que está más cerca, sino que además afectas porque tú tienes una autoridad. O eres pastor, o eres maestro, o eres gobernante, o eres político, y tú arrastras a la otra gente. Y ahí otras cosas más directas, vas en contra de la naturaleza de Dios. Ya vas en contra de una forma premeditada de lo que la naturaleza de Dios. Promueves el aborto,
promueves la promiscuidad, promueves o eres parte de gente que se dedica a vender droga, afecta a las personas, tú ya directamente afectas a los demás con tu conducta. Ya has dejado, por alguna razón, el temor de Dios. Y Levítico, en Proverbios 6, 16, 19, Salomón enumera algunas cosas que son abominables para Dios. Y habla de los ojos altivos, ¿no? El orgullo del ser humano que no necesita a Dios, la lengua mentirosa, que es obra del diablo, ¿no? Que destruye la justicia, las manos que derraman sangre inocente, abortos, genocidios, guerras sucias y todo tipo de cosas graves que atentan contra la vida, que es, todas las vidas de seres humanos son imagen y semejanza de Dios, no podemos derramar sangre de ellos. Dice, manos que derraman sangre inocente, un corazón que da planes malvados, ya es una perversión que constantemente estoy pensando en qué puedo sacar ventaja, en qué puedo engañar, en qué puedo mentir, ya estás distorsionado, ya has dejado que la maldad ocupe un lugar muy grande en tu pensamiento, en tu actitud. Los pies que corren hacia el mal, que no es que tú constantemente estás, no te puedes aguantar. Te dicen algo, tú vas con el chisme, destruyes unidad familiar, destruyes matrimonio, destruyes a los hermanos, a la comunidad de la iglesia, porque tú murmuras, tú vas con chisme, tú cuentas una cosa, piensas una cosa, criticas y creas divisiones. Algo es grave, muy grave delante del Señor. Y ya no es un acto, es una actitud consciente. Y tenemos el caso de Manasés, rey de Judá. Manasés, rey de Judá, que es hijo de Ezequías. Él en el templo trajo ídolos y trajo otros dioses adentro del templo y le rendía pleitesía y quemó hasta sus propios hijos en ofrenda. Era rey de Judá, quemó hasta sus propios hijos en idolatría para adorar a ese rey. Está totalmente ido. Y esa persona, que no creamos, más tarde se arrepintió sinceramente, y Dios lo perdonó y lo restauró. Pero las consecuencias de su pecado es que Judá nunca más pudo volver a ser ese reino. Ya ellos fueron llevados cautivos a Babilonia, ya el pueblo sufrió muchísimo, y ya aunque él se arrepintió y cambió, a todos los que había desviado, no todos se pudieron arrepentir y cambiar. Porque yo puedo guiar mal, puedo venir aquí y mentir, decir una mentira, como muchos iglesias y pastores de la prosperidad que te mienten diciendo, bueno, trae tu dinero que Dios te va a bendecir, y muchos engaños. Y si esas personas se arrepienten, Dios les perdona. ¿Y qué? A los que les has hecho daño, a los que les has enseñado y que han aprendido esas cosas malas y ya no se arrepienten. Tú has perjudicado a muchas más personas y eso es muy grave. Pero todos los pecados que hemos mencionado, pecado, la transgresión, la iniquidad, la abominación, en su gracia, la gracia y la misericordia de Dios es más grande que cualquier pecado. Cuando hay arrepentimiento sincero, cuando uno tiene la intención de restaurar, de cambiar en Cristo, porque no nos propongamos cambiar en la carne. No es que, bueno, voy a escuchar en internet, en YouTube, un podcast que me dice cómo vencer esto, cómo vencer el otro. No lo vas a hacer en la carne. Realmente tienes que comer del pan de vida. Tienes que tener comunión con el Hijo de Dios. Tienes que tener un arrepentimiento sincero y es algo espiritual. No es algo en la carne, no es algo mental, no es algo emocional. No nos engañemos, hermanos. No aprendamos de las cosas del mundo para solucionar cosas espirituales. Vengamos a Dios, arrepintámonos, oremos y tengamos una comunión con Él. Y después hay otro pecado, ya para avanzar, porque se hizo la hora, que habla del pecado imperdonable. ¿No? Ahí habla del pecado imperdonable. De hecho, Pablo dijo, ¿no? yo pido que oréis por los pecados, pero no a los que no se pueden perdonar. ¿Y cuál es el pecado imperdonable? La blasfemia contra el Espíritu Santo. Y yo digo, ¿y por qué es imperdonable? O sea, ¿hay un pecado que sea más grande que la gracia de Dios? ¿Hay un pecado que sea más grande que el amor de Dios? Dios no puede, el Todopoderoso, omnisciente, no puede perdonar algo. Y me preguntaba, ¿qué significa esto de que no se pueda perdonar? Y es muy simple, hermano. El único medio de gracia y de redención es Jesucristo.
El único que puede hacernos tener conciencia de pecado y culpa y guiarnos al arrepentimiento es el Espíritu Santo. Si yo rechazo ese llamado del Espíritu Santo, lo desoigo. Si yo no voy a Cristo, ya no puedo ser perdonado, porque Dios no va a perdonar por encima del sacrificio de Cristo. Si tú no aceptas a Cristo, pero te perdona igual, ya no puedes ser perdonado. No porque Dios no pueda, sino porque tú no has querido acceder al único medio de gracia y de perdón. Es el único. Entonces tú solo provocas de que no puedas ser perdonado. No es una cuestión de Dios que Él no pueda. Dios todo lo puede. Pero dice, bueno, este es el único medio. Es el único camino, la única verdad, la única vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Y ese nadie están esos que creen que pueden llegar por sus propios medios a tener salvación y redención. Entonces, por eso es que no puede ser perdonado, porque dejamos de lado el único medio de salvación. Entonces, nosotros, hermanos, no seamos displicentes con nuestra vida. No nos dejemos llevar pensando que no pasa nada, que una mentirita, que una forma de ser, que hacer daño a alguien, que lastimar, que no tiene consecuencia. Y vemos lo diferentes en gravedad, ¿no? Yo quiero que quede claro esto, de que todo es pecado, no hay uno más grande y uno más pequeño. Delante de Dios todos son, pero no todos tienen la misma raíz. Yo puedo pecar por descuido, por negligencia, por presión, por desconocimiento, porque no sabía que era pecado, porque no me di cuenta. Puedo pecar desoyendo la palabra de Dios, transgrediendo de esta manera, pero ya cuando ya se hace de continuo, ya se hace parte de mí, ya la conciencia le ha apagado. O puedo llegar al punto, porque todo va en escala, el pecado corrompe y corrompe cada vez más, y no queda ahí, nunca queda ahí. No es que decir, bueno, yo pequé hasta aquí peco, ya más de ahí no. Si no hay arrepentimiento, si no hay restauración a veces del daño que he hecho, entonces cuando después venimos a la mesa del Señor, ¿cómo venimos? Como hemos pecado, y siempre he pecado, le dije algo malo a mi hija, a mi hijo, me arrepiento, lo miré mal a un hermano, me arrepiento, fue algo. O vengo aquí a la mesa del Señor con pecado de transgresión, pues ya, y no me arrepiento. O vengo aquí porque ya llevo una vida, un carácter, y ya permanentemente peco y vengo a participar de la mesa del Señor. Eso es examinarnos antes de hacer eso. Que el Señor nos bendiga. Amén.